hoy es el personaje del momento. Estoy viendo en redes sociales y es el nombre que tiene mayor cantidad de menciones en la jornada de hoy. Mañana es un día clave para él. Estamos en horas que son decisivas y le agradezco lo que pueda estar con nosotros porque creo que hay situaciones que son importantes conversarlas a calzón quitado y que la gente básicamente escuche al protagonista principal. El Contralor General de la República, hasta este momento, el doctor Enrique García está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Son horas claves para vos. ¿Cómo vivís este momento, digamos? Es un momento en el que ya prácticamente tenés certezas con relación a lo que va a ocurrir. ¿Todavía estás haciendo algún tipo de lobby? ¿Cómo vivís estas horas de previa al juicio político? A ver, hay consultas que se han venido realizando todos estos días desde que el día 2 de marzo se produjo aquella imputación por el caso de la Municipalidad de Asunción. Esas consultas prosiguen. Probablemente sea una noche un poco más larga que lo habitual. En ese sentido hay de alguna manera actividad inusitada o extraordinaria, ¿verdad? Ahora, en términos de lo que significa la situación que plantea el gobierno a partir de esta iniciativa, hay como dos cosas, te diré, ¿verdad? Una tristeza por el modo en que se encara la intención de reemplazar a un funcionario de la categoría del Contralor General de la República con criterios monárquicos o patronistas, ¿verdad? Creo que hay gente que confunde la República con su estancia o con su empresa o con alguna otra cuestión que no tiene que ver con lo que significa la organización de un Estado bajo principios democráticos y sobre todo bajo la vigencia de la ley, que no es otra cosa que lo que todo el mundo llama el Estado de Derecho, ¿verdad? Y lo otro, tristeza por un lado y por otro lado una reflexión en general que va más allá de la anécdota, ¿verdad? Mañana puede pasar que el juicio prospere, que se instale la acusación, etcétera, ¿verdad? Que se pongan a andar otros caminos, otros andariveles. Pero más allá de la anécdota, más allá de García, el modo en que se maneja una cuestión esencial para la República creo que nos hace mucho daño a todos, ¿verdad? Y por eso la tarea de la consulta, la tarea de conversar con gente que es históricamente más cercana, no es una tarea exclusivamente dedicada a ellos, ¿verdad? La reflexión mía, y ojalá en el programa podamos hablar de eso, pretende ser una reflexión dirigida a todos. También a los que desde la ANR están, según la presentación, representados en el nivel que fuera presentado ayer, o sea, los 46 diputados que en su conjunto y más allá de las facciones representan al partido de gobierno, porque el partido de gobierno que está en campaña o el partido mayoritario que está en campaña o el resto de las fuerzas políticas que están inmersos en este electoralismo tan dinámico y tan curioso, deberían poder anteponer frente a la campaña electoral cuestiones que son esenciales a la institucionalidad. Y la institucionalidad tiene que ver con estabilidad. Cuando la estabilidad se quebranta fabricando un motivo para activar el procedimiento del juicio político, creo que es una razón suficiente de preocupación ciudadana. Cuando decís que hay gente que confunde lo que es la República con su estancia y pretende manejar de esa manera, en este caso querían que Enrique García o que cualquier otro titular de una institución, como es la Contraloría General de la República, actúe con el sí señor, cumpliendo las órdenes que bajen de ese patrón. Y es muy difícil pensar algo distinto a lo que vos estás señalando, ¿verdad? Porque hay 2 o 3 ejemplos de lo que pueden ser las razones profundas de esta decisión tan diferente a aquella que llevó justamente a la instalación de esta administración en la Contraloría. ¿Cuáles? Porque fueron justamente los oficialistas los que nos colocaron en el cargo, ¿verdad? La licitación de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, donde nosotros, sobre la base del insumo técnico que nos proveyó el departamento correspondiente, recomendamos declarar desierta esa licitación, ¿verdad? O la cuestión esta más reciente de los juegos de azar, las apuestas deportivas, donde
había un problema con la cuestión de la prohibición de la práctica monopólica, un problema constitucional, razón por la cual también les recomendamos bajar ese procedimiento de contratación, ¿verdad? Y quizá hay un tema más ahí con cedulación en el Ministerio del Interior, donde había un problema de provisión de fondos, una licitación ad referéndum del presupuesto del año siguiente, del presupuesto de este año, donde tenemos una declaración, un informe del presidente del Congreso Nacional que nos dice no solamente no hay rubros en general para gastar en esto, expresamente hemos excluido el rubro para este tipo de contratos en la propuesta del Ministerio del Interior. Entonces, las cosas que hacemos, las cosas que hicimos, los informes que pedimos, no estuvieron en modo alguno, nunca orientados para escupirle en el asado a nadie, ¿verdad? Tampoco para blanquear a nadie. Creo que habremos dicho un montón de veces desde nuestra llegada que no teníamos la intención de vengarnos de nadie. Ni usar la Contraloría como un garrote. Nunca, ni como un garrote, ni como una cortina de humo tampoco, ¿verdad? Entonces, si dijimos las cosas que dijimos, las dijimos sobre la base del reporte técnico y nuestra convicción. Esa es la razón por la cual seguramente estamos tan seguros de lo que hicimos, y la lectura es, repito, para volver a tu pregunta, notoriamente que estas actuaciones generaron molestia suficiente como para cambiar el sentido, la orientación política y el apoyo, si se quiere decir así, ¿verdad?, que en su momento concitó la concreción de nuestra designación al frente de la Contraloría General. A eso quiero ir, doctor, porque cómo llega Enrique García es fundamental tener esa lectura a la Contraloría General de la República. Y llega en un momento de enamoramiento, en una coyuntura política. Te preguntaba cuánto tiempo duró el amor y cuándo ellos dicen, pero espera un poquitito, acá nos están siendo infieles. No, ¿era este el trato que teníamos, si había un trato, o ellos esperaban algún tipo de trato desde el oficialismo? A ver. ¿Cómo llegás para hacer una cronología? Porque finalmente llegaste con votos del oficialismo. Absolutamente. La historia viene así. En el mes de noviembre del año 16 se concreta la designación nuestra en la Contraloría General, a cargo de la Contraloría Enrique García, a cargo de la Subcontraloría el doctor Camilo Benítez, de extracción colorada, ¿verdad? El momento de la designación coincide con un desencuentro de las fuerzas de la oposición, al punto que son los legisladores de la Cámara de Diputados del Partido Colorado, del sector oficialista, que en número de 38 llegan junto a un parlamentario diputado del Encuentro Nacional y 2 parlamentarios diputados de Avanza País, a hacer el quórum mínimo, 41 personas que instalan la designación, ¿verdad? Enamoramiento. A ver, yo creo que antes de eso hubo otra votación y otro de los ternados obtuvo votos no en la cantidad suficiente, había intentos políticos de otra fuerza política, de cosas que no se concretaron, y llega, digamos, el momento de esa definición. Nosotros hemos tenido conversaciones con el presidente de la República después de la designación. Tengo que confesar que no hubo ningún pedido de realización de ningún pacto satánico ni de impunidad, lo que siempre se dice en una reunión de esas formalidades, ¿verdad? Queremos trabajar correctamente, queremos que las cosas se hagan bien. Hubieron sugerencias de personas que pasaron a integrar el comité ejecutivo en carácter de directores generales, gente con la que hemos trabajado, yo diría que relativamente bien, ¿verdad? O sea, ahora, incluso además de nombrarte como contralor, digamos, parte de la conversación incluyó que gente de confianza o de recomendación del Ejecutivo pueda integrar la Contraloría. Sin duda, y aceptada por mí, ¿verdad? Porque finalmente uno tiene que hacer equipo, llega a un lugar que no conoce, y nosotros hemos reservado alguna dirección importante para aquello del círculo primero de la confianza, que es esencial para la tramitación de documentos de tanta importancia, ¿verdad? Repito, el trabajo no creo yo que haya sido malo. Ahora hay una renuncia de un ex compañero que plantea unas cuestiones que nunca las había dicho, ¿verdad? Y que las acaba diciendo por escrito y en público, cuando en privado dice otra cosa, pero creo que forma parte también un poco de cómo políticamente esto está desdibujado, ¿verdad? Y quiero decir que está desdibujado porque los últimos acontecimientos colocan definitivamente la intencionalidad política del reemplazo al estilo patronista como subvirtiendo lo que significa el Instituto Constitucional del Juicio Político. Esto empieza el 2 de marzo de este año, cuando amanece la imputación del fiscal Leonardi Guerrero por un hecho vinculado a la administración municipal
antes de nuestra llegada a la Contraloría General, sobre una cuestión que desde nuestro punto de vista violenta la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque los hechos que no tienen que ver con conductas desplegadas durante el ejercicio del mandato constitucional no son pasibles de investigación y tienen lo que se conoce como una condición de imperseguibilidad. Es decir, si hay un hecho que es anterior a la cuestión del ejercicio de la Contraloría General, en este caso, la causa tiene que interrumpirse y también los plazos de la prescripción y esperar que desaparezca la razón que constituye la inmunidad y privilegio constitucional especial por razón de la función, ¿verdad? Por eso el artículo 225 de la Constitución señala que solo podrán ser removidos por juicio político por tres razones: por mal desempeño de funciones, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo y por delitos comunes. Y concluye el artículo diciendo, si se tratase de delitos, se remitirán los antecedentes a la justicia ordinaria. ¿Qué duda cabe que se trata de conductas que tienen que haber sido desplegadas durante el ejercicio? Porque si así no fuese, funcionarios de las categorías que instala el 225 en su listado, ministros de Corte, fiscal general del Estado, Contralor General de la República, subcontralor, etcétera, no tendrían la tranquilidad que exige poder cumplir a cabalidad el alto cometido para el cual fueron designados. Estarían al arbitrio de lo que hoy pasa, por ejemplo, ¿verdad? Un tema anterior que instala una imputación, que instala un escándalo, que activa un pedido de desafuero y que después genera un juicio político. Me quedo ahí y retomo lo del juicio político. Tan notorio y tan evidente es que el tema municipal es inaplicable para una causal de enjuiciamiento, creo que hasta Aliana entiende esto, y entonces aparece una oportuna denuncia de ciertos funcionarios de la Contraloría diciendo, no, hay un tema de viáticos, hay un tema de una consultoría que se pagó, que no se pagó. Hechos que fueron sacados a la luz pública hace 40 días, que conferencia de prensa mediante y exhibición de documentos mediante fueron absolutamente demostrados como falsos y donde no hay irregularidad alguna. Pero se tiene la formalidad, Santi, ¿verdad? El hecho está colocado en el marco del desempeño del Contralor García. Por consecuencia, esta es una solución para darle contenido a la decisión política de instalar el procedimiento del artículo 225. La realidad, y creo que vos no sos ningún sonso, doctor, vos sabés que acá no importan las razones ni los motivos. Hay o no hay los votos y es el debate suficiente como para poder destituir a alguien. A ver, es el debate que se tuvo respecto al caso Fernando Lugo. Fernando Lugo es sacado con elementos y argumentos que no tenían sustento en algunos casos, pero en realidad, si uno mira, la Constitución Nacional dice, no es un juicio ordinario. Hay votos, no hay votos, se los saca. El caso Ivesur hasta creo que lo meten sonsamente porque ellos saben que es algo anterior a tu función de contralor, que nada guarda relación con tu función de contralor, y después meten otros elementos que tienen con relación a mal desempeño de funciones. Asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, la concesión indebida de privilegios y el tráfico de influencias. Cuestiones que son como para tomar algún elemento y decir, saquemos al que nos molesta. Por eso yo, sí, te voy a preguntar respecto a cada caso, porque creo que es importante. Pero si la defensa va por ese lado, vas muerto. Vas muerto porque en realidad acá lo que hay que debatir es dónde le molestaste al poder político oficialista. Por eso hoy pretenden la salida de Enrique García. ¿O vos crees que es una discusión si hubo o no hubo cobro indebido, si fue o no fue correctamente el viático, si correspondía o no correspondía al honorario? ¿Vos honestamente crees que esa es la discusión o crees que en realidad la discusión es dónde metiste la mano que incomodaste a alguien? A ver, creo que yo te respondí parte de las razones que probablemente generen la intencionalidad política del cambio, ¿verdad? Y creo que tenés razón también en el sentido de que se hacen primar las cuestiones aritméticas, pero no por eso sea correcto. El sistema de organización de nuestro Estado, ¿verdad? Y el alcance del juicio
político está vinculado con las tres causales que yo te señalé. Entonces, cuando se dice solamente importan los números, a mí me suena a algún régimen parlamentarista que instalan los jefes de gobierno y que por la pérdida de la confianza política se recambian y no pasa nada. Pero no pasa nada porque ese es el sistema que está vigente. Acá lo que pasa es que la confianza reemplaza a la causal y la confianza se alimenta de las mayorías coyunturales o permanentes. Y es muy malo, o sea, es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución Nacional. Por eso es que nos ponemos en la tarea de explicar las causales, al menos para decir, si lo van a hacer, les vamos a dejar en evidencia de que lo hacen violando la ley. ¿Cuál es el primer elemento en el que se rompe y cómo se reacciona desde el poder cuando el pacto político te lleva ante esa coyuntura que existía a tener votos del oficialismo para que seas el Contralor General de la República? Llegás a la Contraloría. Yo supongo que ellos esperaban otra cosa. Yo también. ¿Qué esperaban ellos? Y esperaban otro tipo de conclusiones, recomendaciones y dictámenes notoriamente, ¿verdad? A medida. Creo que el primer caso fue el caso del aeropuerto, que estuvo listo allá por el mes de julio del año pasado, ¿verdad? Fíjate en el tema del aeropuerto. El tema del aeropuerto marca un poco el inicio del desencuentro, digo yo, ¿verdad? Porque todavía con dudas el gobierno primero plantea una reconsideración sobre el dictamen nuestro que ratificamos porque teníamos, digamos, la convicción alimentada de lo que dije antes, el elemento técnico, la ponderación de los documentos que fueron analizados, etcétera, ¿verdad? Después van a una acción contencioso administrativa ante el Tribunal de Cuentas y después desisten de la acción. Desisten de la acción y en la resolución que acoge el desistimiento, el Tribunal de Cuentas dice algo así, voy a hacer casi procas, ¿verdad? Pero para que se entienda, dice, menos mal que desistieron, porque cuando se trata de actos intermedios de la administración, como los dictámenes técnicos, resulta que esto desde luego no es un acto impugnable por la vía del contencioso. Fíjate un poco, ¿verdad? Pero sale el desistimiento de la acción y entonces plantean una declaración de certeza ante la Corte Suprema de Justicia, certeza constitucional, donde más o menos le dicen a la Corte, queremos saber si el dictamen de la Contraloría General de la República, que según la Ley Orgánica, la 276/94, es de cumplimiento obligatorio, si este dictamen lo tenemos que cumplir o podemos guardarlo en el armario. O sea, esa es la razón por la cual se plantea una acción de declaración de certeza constitucional. No está resuelta, ni siquiera nos corrieron traslado, ¿verdad? Segundo elemento en la historia, ¿verdad? El caso más reciente de las apuestas deportivas. Al recibir nosotros, no sé si la denuncia o al tomar la decisión de iniciar una actividad de control, empezamos recomendando la suspensión del proceso para traer la documentación a su examen. Nos contestan diciendo que le falta fundamentación a nuestra nota, que nosotros no vamos a hacer caso de la recomendación de suspensión y siguen para adelante. O sea, distinta actitud de aquella de hace casi un año donde decían, sí, la Contraloría tiene que entrar, vamos a ver, queremos hacer bien las cosas. Acá se viene la recomendación del ente de Contraloría y dicen, no, nosotros seguimos igual. Cuando se dieron cuenta que el Contralor García no iba a terminar en honor a aquel pacto político sirviendo a la clase política oficialista, es que empezó el divorcio. Déjame corregir una cosa ahí, ¿verdad? El pacto político en el sentido de la designación yo lo acepto, ¿verdad? Pero nosotros no suscribimos ningún pacto de servicio para ninguna facción, ¿verdad? Los pactos son necesarios para producir los nombramientos y también para producir las destituciones, ¿verdad? Pero en cuanto respecta a nuestra convicción ciudadana y personal, nunca firmamos un pacto con facciones políticas. ¿Pero vos crees que ellos piensan lo mismo? Y creo que a la luz de los acontecimientos alguien está muy enojado, ¿verdad? Alguien está muy enojado y parece ser que tiene que ver con el sentido de las recomendaciones, de algunas de ellas, ¿verdad? Porque también hay otras recomendaciones que seguramente aprobaron ejercicios financieros o alguna otra cuestión vinculada con la utilización de los recursos públicos, que es nuestro trabajo, ¿verdad? Y si las cosas están bien o medianamente bien o documentalmente bien, no podemos decir que estén mal. Pero si están mal, no podemos decir que estén bien. Doctor, en todos los casos, además de lo que vemos en los medios de comunicación y los dictámenes que se dan a conocer, hay una comunicación y un lobby. Yo imagino que no se entera a través del lobby y no responde a través de recurrir a la Corte Suprema de Justicia ese primer episodio del gobierno.
Alguien llama y le dice al contralor, ¿qué pasa, Enrique? Explícame esto, ¿por qué está sucediendo? Nos estás poniendo el palo en la rueda y nosotros no esperamos este trato de tu parte. Acordate que nosotros te pusimos en ese lugar. Supongo que hubo algún lobby. No es que se comunicaron vía dictámenes y resoluciones judiciales nada más, ¿o sí? A ver, nosotros tuvimos reuniones con la gente del Ministerio de Obras en más de una oportunidad, analizando los criterios, ¿verdad? Nosotros expusimos nuestra posición, escuchamos las de ellos, intercambiamos pareceres, hicimos mesas de trabajo, porque no consideramos que eso sea irregular, ¿verdad? Tampoco fueron reuniones secretas, ¿verdad? Algunas de ellas en Bruicharoga, algunas en el despacho del Contralor General, algunas, muchas más, en el propio sitio donde la auditoría trabajaba, que era una oficina habilitada por el Ministerio de Obras, y bueno, el resultado final es que la convicción nuestra no alcanzó a decir seguramente lo que ellos decían, ¿verdad? O sea, hubo trabajo, hay interacción, siempre hay interacción, ¿verdad? Porque el ministro llama, o porque el contralor llama, o porque hay reuniones que se pactan en el medio de cuestiones que se tienen que ir resolviendo, ¿verdad? No significan las reuniones de trabajo que se esté resignando autonomía ni independencia, ¿verdad? El tema de la Contraloría y su independencia, quiero robarte 3 segundos en este asunto, es un postulado de rango mayor. Las entidades de fiscalización superior, como es la Contraloría General en Paraguay, que tienen sus pares en todo el mundo, que tienen agrupaciones regionales, continentales y una mundial, pregonan desde hace mucho tiempo el tema de la autonomía y el tema de la protección de la autoridad que dirige la institución como una garantía para la preservación del buen cumplimiento de los fines. O sea, no es un tema que se diga es un privilegio y no hay que tocarle al Contralor porque es Dios, como dijo alguna vez, creo que el ministro de Obras cuando se enojó en aquella ocasión del aeropuerto. No se trata de una cuestión de culto divino, se trata de una cuestión de interés republicano. Y si el interés republicano, la gente se pasa por cualquier parte, perdemos todos. Cuando se da ese episodio en el que tienen un gol en contra y se dan cuenta que la cosa no venía sencilla, se da lo de Conaxar y ahí quiero recapitular algunas cuestiones porque pasaron ciertas cosas en las últimas horas. Javier Balbuena, el titular de Conaxar, renunció. Yo le pregunté al aire a Javier Balbuena por qué renunció. Y él me dijo, porque era el momento, yo me voy a dedicar a otra cosa. Entonces le digo, yo no te creo nada, Javier. Yo creo que vos saliste porque algo está pasando. Y creo que saliste por las apuestas deportivas. Porque te diste cuenta que lo que se hizo con las apuestas deportivas, atropellando el dictamen de la Contraloría, y diciendo, pero no estoy inventando, diciendo pública y burdamente, no nos importa el dictamen de la Contraloría y vamos a ir para adelante. Porque en otras ocasiones ya perdimos tiempo cuidando la vía institucional. Igual vamos a ir para adelante. Y me da la sensación ahí que ya había luego un divorcio, que ya no esperaban que tenga otra posición la Contraloría y que sea domable respecto a lo que ellos querían. Entonces dijeron, atropellemos porque vamos a perder el tiempo. Se nos va a acabar el periodo de gobierno, nos vamos a ir y nos vamos a solucionar este problema. Se va Javier Balbuena sin firmar el contrato de un proceso que a todas luces era irregular. ¿Qué implicaba firmar el contrato? Asumir la responsabilidad penal de una situación que se llevó mal y desacatando un dictamen de Contraloría que lo advirtió. El reemplazante de Javier Balbuena llega y lo primero que hace es firmar el contrato. A las claras, Balbuena se va por haberse negado a firmar ese contrato. ¿Qué lectura tenés cuando ves que finalmente Balbuena se retira y presenta su renuncia? ¿Cómo recordás el dictamen y todo el proceso y el por qué atropellaron como atropellaron? Bueno, en primer lugar, me parece que la tuya es una conjetura difícilmente rebatible, ¿verdad? Porque tiene hechos así concretos, ¿verdad? La salida de Javier y la llegada de no sé quién, ¿verdad? Y la firma del contrato. Creo que la firma del contrato va a tener tremendos problemas porque hay otros oferentes que son damnificados de la consagración de un monopolio instalado anticonstitucionalmente por vía de esa licitación, que es lo que dijimos en el dictamen, no estamos diciendo nada nuevo. Y nada, quien venga a pelear su derecho va a generarle problemas a ese contrato, ¿verdad? Y ese contrato, si estuvo mal firmado,
va a seguramente generar daños también al patrimonio público porque se van a tener que revisar las cosas, ¿verdad? Vuelvo al aeropuerto un ratito, ¿verdad? El tema del mes de julio, porque estoy recordando cosas cuando me estaba señalando las razones de la molestia, para decir que tampoco en el tema del aeropuerto, como ya dije antes, teníamos intenciones de matar a ese oferente para privilegiar a otro, ¿verdad? Ellos tenían un problema en la estructura del llamado, porque tenían un decreto reglamentario de la ley de APP que mandaba hacer obligatoriamente un procedimiento de precalificación. Y sin embargo omitieron la precalificación. Entonces al omitir la precalificación no había forma de subsanar y nosotros les decíamos, ustedes tienen que retrotraer este proceso, ¿verdad? Que básicamente lo que no quisieron hacer, por eso después fueron a la corte, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas, bajo la administración de este gobierno, instala lo que se conoce como la Dirección de Proyectos Estratégicos, la DIPE, y plantea eso como resultado de una consultoría que cuesta, sentate bien, $10 millones. Una consultoría. Una consultoría. Es algo que teníamos ganas de mirar cuando hacíamos la auditoría del ejercicio financiero anterior. Por supuesto, hoy hay otra cosa en el tapete, ¿verdad? Pero creo que quien venga debería también mirar eso, porque me parece que es un dinero que es como importante y como que genera interés ciudadano para saber por qué pasan esas cosas, ¿verdad? Cuando el Ministerio de Obras tiene, como toda oficina pública, su famosa UOC, su unidad operativa de contrataciones, donde hacer un pliego cuesta 0 guaraníes, más allá del salario de la gente que está ejerciendo labores allí, ¿verdad? Pero se hace una consultoría para diseñar un modelo de gestión ejecutiva, ¿verdad? ¿Te acuerdas del nuevo rumbo? Sí. Entonces, gestión ejecutiva, modelos distintos, no es la única institución en la que se hizo esto, ¿verdad? El pliego estaba mal. O sea, $10 millones para un pliego mal hecho. En realidad no para uno, porque también hay otros proyectos APP, algunos de ellos, muy pocos, salieron y otros más, casi marginales, finalmente se concretaron, ¿verdad? Pero la Dirección de Proyectos Estratégicos vino con una altísima función, ¿verdad? Y al final del día, yo creo que si se analiza la productividad, va a ser muy complicado encontrar justificación para erogación tan importante, ¿verdad? ¿Dónde se paga $10 millones por una consultoría? No tenemos aún la información porque no se ha diseñado la parte, digamos, detallada del procedimiento de verificación y control, ¿verdad? Pero en el marco de una auditoría financiera se puede saber cuál es la referencia, cuál es la legitimidad, cuál es la justificación, cuál es la aplicabilidad y en todo caso cuál es el grado de incumplimiento de la ley y de afectación del patrimonio público sin derecho, ¿verdad? Esta no es una lectura ni una interpretación mía, es algo que en este mismo lugar me dijo Mario Abdo Benítez en campaña electoral. Este es el gobierno que menos ha respetado la institucionalidad. Y si yo gano, Santiago, ¿por qué voy a ganar por algo que en campaña es lo que menos podría generar atracción? Restaurar la institucionalidad. Porque lo más cercano es de prometer salud, lo más cercano es prometer educación. Es intangible el prometer institucionalidad. Pero tanto daño se ha hecho a la institucionalidad en este gobierno que se convirtió en un emblema de campaña. Dicho esto, te pregunto, como Contralor General de la República, ¿cómo sentiste el respeto del gobierno a la institucionalidad? Empezó a hacer ruido el tema de la declaración de certeza, ¿verdad? Pero todavía guardando las formas elegantes, ¿verdad? Notoriamente con el tema de las apuestas deportivas ya hay una agresión a la institucionalidad en la medida de que hay un soslayamiento sin justificación de la recomendación que es de carácter obligatorio, ¿verdad? Creo que son dos botones de muestra que contestan tu pregunta, ¿verdad? Yo no voy a entrar en la campaña, eso de prometer institucionalidad y que no sea vistoso, me vas a acordar a campañas municipales donde prometer las obras del desagüe no eran apetecibles porque no se veían en la calle, ¿verdad? Entonces era una cosa que era muy buena, pero no se veía en la calle, ¿verdad? Me hizo acordar nomás de eso. Pero creo que son dos botones importantes de muestra, ¿verdad? Si la Contraloría, haciendo lo que tiene que hacer, genera un documento que resulta no ser del agrado de alguien y la orden en consecuencia del administrador es hacer caso omiso de la recomendación, y ahí no hay institucionalidad. Ahí hay una afectación muy grave de la institucionalidad.
Es lo que pienso. En algún momento de toda esta tensión, levantaste el teléfono y le dijiste a alguien, el número 1 que es Cartes, el número 2 que es López Moreira, le dijiste a alguien, señores, paren y hablemos, conversemos. ¿Te cortaron la línea y te dijeron con vos ya no hablamos hasta que te pongas en línea? ¿O cómo actuaron? ¿Por qué te reías así, doctor? Pues estoy tratando de hacer memoria y creo que hubo algunas comunicaciones posteriores al tema aeropuerto, quizá 1 o 2 meses después, y desde esa fecha, básicamente hace algunos meses que no tenemos intercambio de llamadas ni con el señor presidente de la República ni con el señor ministro secretario general. ¿Y cómo fueron esas últimas conversaciones? Cuestiones puntuales, algún documento de menor rango, digamos, era tema del Ministerio de Hacienda. Ocasionalmente nosotros tenemos que dictaminar sobre préstamos, sobre empréstitos, pero la fluidez de la comunicación desapareció un poco después de la cuestión del aeropuerto, ¿verdad? Tengo que decir eso, ¿verdad? Nosotros hemos perdido esa fluidez de comunicación y bueno, si nos suena el teléfono, uno tampoco tiene demasiados motivos para llamar porque finalmente la auditoría se tiene que practicar, ¿verdad? ¿Vos tenés alguna expectativa de revertir esta cuestión que parece inminente, tu salida de la Contraloría, o en realidad crees que hoy no hay ningún tipo de esperanzas de continuar? Vos decís, yo me voy a defender hasta el último momento, no es que te vas a ir y vas a entregarte y decir, señores, es una decisión política, si ya no me quieren acá me voy. ¿Cómo vas a actuar vos? Yo, a partir de lo que te digo, que el diseño constitucional del juicio político necesariamente lleva a la justificación de las causales, tengo inclinación por trabajar la defensa hasta el final, ¿verdad? Porque si yo dijese lo que vos estás señalando ahora, no confían en mí y me voy a mi casa, aceptaría que es un régimen parlamentarista o análogo como te expliqué antes, ¿verdad? Y eso no es lo que responde al diseño constitucional. Así que es probable que asumamos la defensa en la Cámara Alta si se instala el tribunal a partir de que el libelo se acoja, ¿verdad? Quiero contarte más. El punto 2 de la sesión de mañana coloca el desafuero del Contralor. Y ya dije antes, el fuero no existe, el privilegio especial, etcétera. Es un despropósito que creo, según me han dicho, tiene finalidades más ejecutivas, ¿verdad? Producir el desafuero, generar una medida cautelar en el proceso penal, por ejemplo, de prohibición de acceso a la Contraloría. No nos olvidemos que es un caso municipal. Generar una prohibición de acceso y fácticamente producir el desplazamiento, ¿verdad? Hay hasta quien dijo que están pensando convocar a juramento al señor subcontralor para directamente asumir el cargo, ¿verdad? Con el retiro de los fueros. Imagínate lo que significa eso, ¿verdad? Primero significa suplantar la competencia constitucional del Senado, que tiene que elegir en terna a los candidatos a Contralor General de la República para que después la Cámara de Diputados acoja la terna y produzca el nombramiento. Primero, ¿verdad? Segundo, el desplazamiento del Contralor General de la República de su función y rango. Solo, dice la Constitución Nacional en el 225, puede producirse por juicio político. Si reemplazamos el juicio político porque es demasiado engorroso para la ejecutividad pretendida, porque no queremos esperar que la Cámara de Senadores convoque después del libelo a la audiencia de juicio y lo reemplazamos por un desafuero trasnochado y echamos mano después de una orden judicial más trasnochada impidiendo el acceso. ¿Y cómo se puede compatibilizar eso con la institucionalidad? Y eso está anunciado, está sotovoce hoy día en el Parlamento. Son responsables los que presentaron la acusación o el libelo, en el sentido de que es de ese sector de donde se escucha que el plan está trazado, que es como la crónica de una muerte anunciada. ¿La muerte de quién? ¿De Enrique García? No, no es la muerte de Enrique García, todavía. Es la muerte de un sistema que en términos de la protección de una institución como la Contraloría General consagra la Constitución Nacional. Y el atajo es perverso, el atajo violenta el Estado de Derecho, el atajo viola la Constitución Nacional. ¿Te extraña que lo hagan? Mira, no sé, creo que algunas cosas como que se justifican por la propia dinámica de la campaña electoral, ¿verdad? No estoy dando razón a ello, estoy describiendo una situación, ¿verdad? Creo que es, como dije antes, de verdad muy malo lo que nos está pasando.
pero no muy malo para el Contralor. Es muy malo primero para la Contraloría. Breve historia. La Contraloría tiene un Contralor destituido por juicio político. También la subcontralora, que creo que renunció antes, no recuerdo bien, ¿verdad? Un interinazgo de casi 2 años de un hombre de la tercera línea, el director jurídico, porque eso está en la ley, ¿verdad? Y como consecuencia de ello, un proceso a ver cómo decirlo, esto de decaimiento de la autoestima en el funcionario y un problema de falta de credibilidad y de tremendo golpe a la institucionalidad. Lo que ahora está pasando va a probablemente reeditar esto, ¿verdad? Porque como fuese que acabe este tema, va a acabar de vuelta con un golpe a la regularidad de los mandatos y los ejercicios, ¿verdad? Y cuando la causa es fabricada, cuando la causa es colocada a la medida de la pretensión política, es doblemente malo, es doblemente malo. Te preguntaba si te extraña, porque esto ya me pareció haber visto en otro contexto y de otra manera en el Guairá, con lo que pasó con el gobernador Rodolfo Friedman. Y después buscaban que de facto, sobre la teoría de los hechos consumados, se termine hasta construyendo nomás otra gobernación en otro lugar. Y listo, y se acabó la historia. O que el Ministerio de Hacienda diga a quién le va a dar los recursos y que Hacienda le pase la pelota a la justicia electoral y que la justicia electoral decida. O sea, a mí no me sorprende que sobre la teoría de los hechos consumados empiecen a justificar absolutamente todo. Ponemos y después justificamos, no importa. Por eso te pregunto si te extraña. La verdad es que me extraña. La verdad es que esperaba más, ¿verdad? Por eso es que la reflexión, repito, apunta a todos los sectores más allá de nuestras consultas y de nuestras tareas de las últimas horas, ¿verdad? Creo que más allá de la campaña y el interés sectorial, alguien tiene que salir al rescate de la buena política y de la responsabilidad que implica tomar decisiones de esta naturaleza, donde se está trabajando con la herramienta que es la Constitución Nacional, la estructura del Estado y la vigencia del imperio de la ley, ¿verdad? Hoy me decía una persona cuando le comentaba que íbamos a conversar aquí en el programa, me decía, ojo con lo que se pretende hacer en el mensaje que se va a dar con el caso Enrique García. Está llegando una fiscala nueva, que llega con un pacto político, como llega a la Fiscalía General cualquier persona. Como llega el Contralor. Como llega el Contralor. Sí. Pero lo que se le está diciendo es, como nosotros le pusimos a García, nosotros te podemos sacar mañana. Porque es una cuestión simple y sencilla de mayorías. Dice Quiñones, como diría cualquiera en su discurso, yo no voy a perdonar ningún acto de corrupción y cuando se presenten esos casos me van a conocer. Pero con este mensaje, lo que dice el poder político es, vos también nos vas a conocer si es que empezás a molestar. ¿Es posible hacer esa analogía? Sí, es tu segunda conjetura irrebatible de la noche. Creo que es muy válido lo que decís, ¿verdad? Es un mensaje político, categóricamente. El que no se alinea, se va. Y si hay que estirar la norma, la vamos a estirar. Porque finalmente, en materia de juicio político, el problema se resuelve por la aritmética. Estoy mirando nomás y quiero ir a eso, las causales del juicio político, porque bien decís, constitucionalmente tienen que ser rebatidas con argumentos cada una de las causales. La primera es la comisión de delitos y la producción de documentos no auténticos. Estamos hablando de la imputación... Estamos hablando de las causas que motivan la acusación. El libelo. Del libelo acusatorio okay. propiamente. Yo no conozco el documento. Sí. El documento dice lo siguiente. Comisión de delitos, primero, producción de documentos no auténticos. B, mal desempeño de sus funciones. Primero, por asignación irregular de viáticos. Segundo, la contratación irregular de consultoría. Me hacía ruido cuando me contaba recién lo de la consultoría de... Sí, esta creo que es de 100 millones de guaraníes. Esta creo que es de 100 millones de guaraníes. La otra de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares, sí. Hay diferencia. La concesión indebida de privilegios y el tráfico de influencias. Esas son las causales de tu juicio político. Sí. Lo primero, la comisión de delitos y la producción de documentos no auténticos. Es que no sé cuáles son los hechos, Santiago. No sé cuáles son los hechos. Ese es el titular, esa es
lo que decimos en derecho penal, esa es la tipificación, o sea, la nomenclatura del tipo penal. Pero la conducta tiene que estar descrita. No puede haber tipo si no hay una conducta. La conducta es la que se adecua típicamente y después se convierte en algo que es penalmente relevante, ¿verdad? Me decís, tráfico de influencia. Perfecto. ¿Y cuáles son los hechos de tráfico de influencia? La contratación de una consultoría. De paso, la consultoría a la que aluden, porque hay una denuncia que se presentó a la Fiscalía, tarea para la fiscal Quiñones, donde señalan una consultoría VIT para la generación de un producto, un manual de funciones, una cosa así, ¿verdad? Quiero recordar nomás que las consultorías VIT, Banco Interamericano de Desarrollo, son primero financiadas por ese órgano cooperante y en tal sentido el dinero proviene de ese lugar y no de las fuentes del Tesoro Nacional o de los fondos institucionales de la Contraloría. Lo segundo es que tanto la definición de la contratista, las etapas del proceso, los pagos de esas etapas y la cancelación de la obligación dineraria por la entrega del producto final son todos y cada uno procesos auditados por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que se llama la no objeción en cada uno de los casos. Es decir, lo que se pagó auditado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para decirlo así, ¿verdad? Y se explicó esto, ¿verdad? Lo que pasa es que cualquier cosa sirve para colocar en la temporalidad del ejercicio del mandato del Contralor unos hechos que puedan alimentar la decisión política de la instalación del juicio político. En relación al tráfico de influencias, estoy mirando, presionan desde el jurado y fiscalía en fría investigación a Enrique García. Estamos hablando del caso de la municipalidad, de vuelta. Porque esa es la famosa grabación de no sé quién con no sé quién. De los audios de Adolfo Ferreiro con es, Fernández Lipman. Claro, pero si se refiere a eso, se refiere al jurado de enjuiciamiento de magistrado. De vuelta, causa IBESUR, causa Municipalidad de Asunción. Hablemos de la causa de la municipalidad después. No en el caso de un juicio político al Contralor, porque tiene que ver con tiempos anteriores, que es lo que señala la Constitución Nacional. Entonces, si el tráfico de influencias está colocado sobre la base de los hechos que ventila la causa IBESUR, es improcedente. Pero ¿cuándo se realiza ese tráfico de influencia? Porque finalmente los audios son de octubre del año pasado. No tengo la menor idea. Los audios se descubren en octubre del año pasado, no sé la fecha de la grabación, en cualquier caso tampoco la voz es mía. O sea, está bien, habló fulano con mengano. Tráfico de influencias mío. O sea, es causal de juicio político del Contralor que su amigo, el senador Ferreiro, haya hablado con su subordinado, el abogado Fernández Lima, en el jurado de enjuiciamiento. Estamos todos locos. Por un caso que tiene que ver con la administración municipal. No con las tareas de Contralor. Pero absolutamente. Pero absolutamente. Otro de los temas que hoy lanzaban, inclusive era parte del debate en medios, es un viaje realizado a Madrid. Sí. Donde hablaban de utilización irregular de viáticos, de concesión irregular de viáticos, inclusive lo metían Euclides Acevedo en medio de la historia diciendo que se le pagó viáticos. Euclides dijo, el que me conoce sabe que yo viajo regularmente a Madrid por otro tipo de cuestiones, tengo familiares allá y en este caso fui ad honorem, no cobré absolutamente nada. ¿Cómo fue ese caso del viaje? El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, una fundación que trabaja a nivel de la Organización de los Estados Americanos o de la de Estados Iberoamericanos, realiza, no sé si anualmente o bianualmente, un congreso que junta entre 1.000 y 3.000 personas. En el año 2011, entre paréntesis, estuvo en Paraguay ese congreso, ¿verdad? Esta vez le tocó a la ciudad de Madrid, ¿verdad? Nosotros recibimos la invitación para trabajar un tema que tiene que ver con unos objetivos de Naciones Unidas vinculados al desarrollo sostenible. Básicamente el tema género, la cuestión mujer, para trabajar en una disertación. Y nos decían que iba a estar la ministra Bayardi entonces. La invitación fue para el Contralor General de la República. Nosotros fuimos 3 personas. El director jurídico y una abogada de la dirección de gabinete, ¿verdad? Antes de la concreción de la fecha de la charla y del calendario en particular, nos aparece el desistimiento de la ministra Bayardi y entonces nos quedamos a cargo del panel y nosotros decidimos invitarle al doctor Acevedo a que nos acompañe en carácter de disertante. Hay una resolución de la Contraloría General, él es designado asesor ad honorem a los efectos de esa disertación, viaja por sus propios medios
y creo que no le entregamos ni un pergamino, ¿verdad? No le entregamos absolutamente nada al amigo Euclides, que fue a lucirse, como él sabe hacerlo, acompañándonos en una disertación. Dicho sea de paso, casi un centenar de paraguayos estuvieron en ese viaje. ¿Por qué me entero de esto? Porque en el aeropuerto de Madrid, al bajar, nos vamos encontrando con la gente, etcétera, etcétera, el ministerio, aquí va, viene, incluido el ministro Peralta de la Función Pública, que nos saludamos en el aeropuerto y después nos encontramos en la disertación de vuelta y tuvo una participación activa en el sentido de un intercambio de opiniones, etcétera, ¿verdad? 90 personas fueron al Congreso, pero hay escándalo porque la Contraloría viajó con 3 personas, ¿verdad? Este tema fue abordado en una conferencia de prensa y después estuve en un programa de Carlos Baden Bajo la Lupa explicando que había hasta errores en la nominación de los viáticos que se duplicaron y que no era cierto y se demostró con las erogaciones. Y también se explicó que las cantidades, los montos de los viáticos tienen que ver con los rangos. O sea, no es una decisión de Enrique García asignarle 20 millones a Juan Pérez o autoasignarse él, sino que hay una escala en un decreto del Poder Ejecutivo que tiene que ver con los días, con la distancia y con el salario. Y no se salió de esos rangos. Absolutamente no, absolutamente, eso se explicó totalmente. Entonces, esta repetición tiene oportunidad política, tanto en el caso de la consultora cuanto en el caso del viaje. Las cosas están explicadas, los papeles que ahora dicen los denunciantes, la Fiscalía debe solicitar a la Contraloría, estarán a la disposición cuando sean solicitados y allí se va a ver que se trata de una cuestión absolutamente regular. Mientras tanto, el daño tiene que ver con la institucionalidad de la República. Hoy publicaban fotografías diciendo que se estaban robando documentos de la Contraloría General de la República y de hecho se veía, no sé si de por ahí está la foto, se veía a una persona que salía con bolsas de la Contraloría General de la República por atrás. Hay un taxi no ahí. por atrás, no, por adelante. Por adelante, por adelante. Sí. Bien, hace unos meses, cuando el gobernador Friedman estaba entre saliendo y entrando con aquel problema que vos acabas de describir parcialmente o de historiar, sí, él tomó la decisión de pedir la custodia a cargo de la Contraloría General de la República de papeles de la contabilidad de la gobernación. Nosotros, que estábamos con actividades de control en el Guairá, que estábamos vinculados por razón de que había auditorías en marcha, tomamos la decisión de recibir esos papeles. Nosotros le instruimos al secretario general que destaque funcionarios, que reciba la documentación, que la guarde, que registre el hecho y que extienda un acta. Pasaron los meses, hubo, como también señalaste vos, entredichos sobre quién tenía que recibir la transferencia de Hacienda, etcétera, ¿verdad? Creo que presentaron también algunas notas por allá pidiendo cortes administrativos, no sabíamos ni a quién hacerle el corte administrativo, etcétera, ¿verdad? Y mencionaron también la cuestión de los documentos. Entonces nosotros decíamos que los entregaríamos bajo disposición de mandato judicial, ¿verdad? Esta mañana, el ex gobernador Friedman se hizo presente en la Contraloría portando una nota del actual gobernador, donde ahora parece que las cosas están como un poco más calmadas, ¿verdad? Y además suscribiendo él también una nota a título de depositante de meses atrás de esa documentación y pidió hacerse cargo de las mismas previa devolución por nosotros, ¿verdad? Yo consulté con mi director jurídico, hablé con el secretario general y nosotros decidimos, ya que venía con la autoridad que está razonablemente puesta en funciones en este momento y con la persona que había traído esto acá, proceder a la devolución. Se hizo el acta, se elaboró el documento y esas son las bolsas que se estaban subiendo y dice la aclaración de nuestra dirección de comunicaciones a un vehículo que tenía, creo que una calcomanía de un candidato a diputado del Guairá y se identificaba un oficial de policía de nombre no sé cuál como custodio del ex gobernador Friedman. Así que la aclaración está ahí y bueno, la mala leche circula, no obstante, alimentada por seguramente algunas otras apetencias sectoriales o personales. Contralor, por último, de todas las teorías que diste de lo que podría pasar, de tu intención de defenderte hasta último momento, de que se respete el proceso de juicio político, que sea esa la única y exclusiva vía para sacarte si es que te van a sacar finalmente, y la hipótesis de los hechos consumados y sacarte y que mañana incluso ya tomen juramento a otro, ¿cuál crees que es el escenario más probable que se vaya a presentar en las próximas horas? Son casi las 10 de la noche, el escenario probable en las próximas horas.
Yo creo que van a intentar el tema del desafuero. Creo que les queda grande el trámite constitucional del juicio político a las apetencias y a las urgencias y angustias de la decisión política de producir el cambio en la Contraloría General. Alguien habló de copamiento, es una palabra que describe muy bien la situación, ¿verdad? Creo que van a intentar la vía del desafuero, creo que están trabajando denodadamente por los votos y espero de verdad que haya todavía un rescate de conciencia, ¿verdad? Este no es el final de la historia, este es quizá el comienzo de la historia. ¿Y cómo crees que puede llegar a ser el final? ¿Qué buscan en el final? No, en el final buscan notoriamente un desplazamiento, ¿verdad? Notoriamente un desplazamiento y colocar otra gente para hacer o alguna otra prueba o para asegurarse algunas otras cosas que manejaron mal, ¿verdad? A eso quiero ir para cerrar. ¿El copamiento por qué es necesario? El copamiento es porque necesitas seguir mostrando poder político, o el copamiento es porque sabes lo que hiciste y sabes lo que te espera penalmente si no tuvieras ese copamiento de poder. Sin duda que lo segundo, sin duda que lo segundo. En términos de Contraloría, nuestra actividad que se llama Plan General Anual, el PGA, Plan General de Auditoría, apunta al ejercicio anterior. O sea, lo que entra en revisión es de qué manera se utilizaron los recursos públicos hacia atrás. Y supongo que hay razones para preocupar, por eso es que es tan importante colocar este tema así a tontas y a locas, ¿verdad? Creo que hay en el fondo razones que tienen que ver con eso, ¿verdad? O sea, hoy el gobierno tiene una preocupación por evitar se ventilen y se destapen situaciones de su administración que fueron llevadas, como el caso con Axar, por ejemplo, atropellando dictámenes. Quizá haya otra cosa, ¿verdad? Yo me inclino a pensar que es eso, porque lo otro, lo del presidente del Partido Colorado que dice, hacemos esto porque el Contralor es el peor de la historia y no puede estar ni un minuto más en su cargo, me suena como fantasioso para decirlo elegantemente, ¿verdad? Así que me inclino por la tesis tuya, ¿verdad? Hay cosas que preocupan si el control se pretende hacer con seriedad, ¿verdad? Eso también es muy malo, porque eso también es una expresión de contracultura. Despreciar el control es despreciar la posibilidad de acercarse a la transparencia. Te agradezco, doctor, por acompañarnos, muy amable. Y yo te agradezco a vos y a la audiencia su paciencia. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a conversar con el doctor Carlos Arregui, hoy candidato a un curul al legislativo. Vamos a conversar con él y vamos a charlar de diferentes temas. Ya estamos de vuelta en 2 minutos. Ex fiscal, concejal de Asunción, hoy candidato a el legislativo. Nos acompaña el doctor Carlos Arregui. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Un gusto, Santiago. Realmente gracias por la invitación y bueno, un gran saludo también a la audiencia. Queremos conocer un poco por qué hoy te interesa estar en el legislativo. Digamos, uno mira y dice, es parte de un proceso de maduración y de proyección política probablemente donde uno va quemando etapas y es lo lógico, pero capaz tenés otros motivos y otras razones. ¿Qué te lleva a buscar un curul en el Congreso? Vos sabés que esto está muy ligado a mi historia de vida también. Yo soy ex alumno del Colegio Cristo Rey y desde muy joven, siendo adolescente, ¿verdad? Yo siempre digo que yo ya hice política, solo que desde otras perspectivas, no política partidaria precisamente. Ya en esa época, seguramente, bueno, vos sos más joven, ¿verdad? Yo estoy por cumplir 49 años, pero sí seguramente puede ser que sos una persona que te informás, investigás, ¿verdad? El Colegio Cristo Rey estaba muy controlado por la dictadura. Sí. Entonces nosotros éramos un poco rebeldes en esa época ya y teníamos mucha tarea de acción social ya. Te estoy hablando de la década de los 80, yo soy promoción 86. Recuerdo, por ejemplo, que nunca me voy a olvidar porque acá justamente en un programa de un colega tuyo acá, en este mismo canal me invitaron y vi una entrevista que le hicieron al señor Filártiga y yo nunca me olvido de su rostro. Un 1 de mayo de 1986, yo estaba en 6º curso del colegio y salimos todos para acompañar una manifestación que vino de las Plazas Italia y subió por la calle Colón. Y ahí fuimos duramente reprimidos. Hay fotos históricas donde sale el finado señor Reyes y otros políticos muy conocidos del Paraguay. Y estábamos también nosotros, un grupo de jóvenes ahí, ¿verdad? Manifestándonos, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre tuvimos esa inclinación social, ¿verdad? Un grupo de
amigos, de ex compañeros del colegio que seguimos en ese campo, ¿verdad? En esa línea, digamos, ¿verdad? Y cuando yo renuncié a la fiscalía, comencé a ejercer la profesión, me fui a trabajar en el estudio del querido amigo Ricardo Preda también en su momento, y después yo le dije a él, mira, esto no es lo mío, yo siento que mi vocación está en lo público, que siento que puedo hacer algo que de alguna manera, y siempre analizaba, ¿será que no es mi vanidad esa que yo siempre digo, uno tiene que tener bien equilibrada la vanidad, sí, que es muy humano, ¿verdad? Porque es como que cuando uno se lanza a la política es porque cree que uno nomás es el que puede solucionar. Y lo hablamos con los amigos y yo decía, bueno, no, en realidad yo tengo esa inclinación, tengo esa vocación, voy a probar. Y así fue que en su momento, porque yo no la conocía a Desiree Masi más que a través de las referencias y siempre la veíamos a ella, a Lilian Soto, a Carlos Filisola en su momento en las manifestaciones de Clínica, y la veíamos como gente que realmente tenía claro lo que quería y eran referentes, digamos, en esa lucha que se mantenía en esa época, durante la dictadura. A eso quiero ir, porque uno mira a Carlos Arregui y querría creer que ideológicamente encajaría más en un Patria Querida, por ejemplo. De buenas a primeras es la sensación que me da. Y no creo que sea una decisión fácil, porque este es un país de muchos prejuicios respecto a las cuestiones ideológicas. Decir, me voy a ligar política partidariamente al PDP. Porque lejos de la propuesta, que para mí es una de las propuestas más interesantes electoralmente y demostró ser una de las más combativas en el debate político propiamente, en la representación de Desiree Masi, por ejemplo, la persona de Desiree Masi, siempre está el pero y el prejuicio de la gente. No, pero son zurditos, que vienen luego del sector de izquierda y qué sé yo. Entonces no sé si es muy cómodo estar en el PDP. ¿Por qué elegiste el PDP? Porque vos sabés que para mí lo principal es el testimonio de vida. En este caso el de Desiree, ¿verdad? Que yo sé que tiene muchos peros, muchos detractores, pero hay una cosa que para mí es fundamental, ¿verdad? Y dentro de las limitaciones que tenemos como seres humanos, creo que Desiree es una persona coherente en cuanto a sus valores y sus principios. Y para mí eso es lo fundamental. Porque obviamente somos perfectibles, ¿verdad? Estamos llenos de errores. Yo siempre digo que construir comunidad y construirse como ser humano es una tarea diaria y que nunca acaba, ¿verdad? Yo de alguna forma siempre me identifiqué cuando vi la lucha de mucha gente, ¿verdad? Con personas como ellos y otra gente también que están en otros partidos. La invitación vino de parte de ella. Y bueno, yo dije, para mí lo fundamental y lo central es coincidir en esos principios y en esos valores. Ahí no hay transigencia. Y eso para mí es lo importante. Más allá de que uno pueda decir, pero es de izquierda, es de centro, que yo creo que es un debate bastante gastado también en esta época de la historia que vivimos hoy en día, ¿verdad? Es gastado por cómo se lleva acá, quizá, doctor, porque claro, para mí no hay mayor riqueza que la posibilidad de saber desde qué sector está pensando un candidato determinado. Porque cuando yo elijo a alguien de izquierda, espero que sus políticas sean de izquierda a la hora de legislar. Y uno, hasta como elector, se sentiría estafado si ve a alguien de izquierda sin que sea lógico cómo vaya a votar a partir de su ideología. Y la ideología debería ser una especie de garantía de lo que uno vaya a elegir, o de derecha. Pucha, si yo quiero elegir un candidato de extrema derecha porque me parece interesante y es compatible con mi visión ideológica, no quiero que cambie de un día para otro respecto a cuestiones elementales. Quiero que sea un candidato de ultraderecha siempre, porque para eso lo elegí. Pero acá ese debate es secundario, o sea, no importa ideológicamente dónde se ubique uno. Claro, coincido plenamente contigo, y acá es donde está muy manoseado, muy gastado, y en realidad la gente no se guía por las ideologías, ¿verdad? Yo siempre digo de que nosotros tenemos un desafío muy grande de llegar al Congreso, porque debemos de instalar realmente el
el trabajar con la gente, el dignificar a nuestra gente, el que podamos realmente construir un país mucho más igual que el que tenemos. Porque siempre conversamos y bueno, esa brecha, esa inequidad es muy grande y cada vez se acentúa más. Y en ese sentido yo me identifico de alguna manera, te digo históricamente, he trabajado desde muy joven en eso, he visitado los sectores más vulnerables de nuestro país y eso me ha marcado mi vida. Y lo sigue marcando actualmente. Y yo de alguna forma me veo siempre identificado con esas personas que buscan un país más igualitario, un país donde haya más oportunidades. Y en ese sentido yo concuerdo, coincido y de alguna forma abrazo esos postulados que dentro del Partido Democrático Progresista yo los he encontrado. ¿Por qué la propuesta PDP es una propuesta que casi es similar a un bufete de abogados? O sea, uno mira y dice las principales caras y los principales rostros son personas ligadas a lo jurídico. Ahora se bajó de la candidatura Guillermo Duarte Cacabello, pero ¿por qué componen así sus listas? Mira, yo creo que en el Congreso que se viene va a ser vital conocer de leyes, conocer de técnica legislativa y conocer sobre todo a profundidad ciertos proyectos que están en el Parlamento. Uno ve que en realidad a la hora de discutir ciertos proyectos, la gente, a pesar de que tiene asesores, ¿verdad?, toma yo creo que decisiones políticas que no son las más acertadas. Para nosotros es fundamental construir ese equipo jurídico. De alguna forma estamos ya trabajando con José Casaña, lo hacemos también con Rafael Filisola, con otra gente que de alguna forma cree en nuestro proyecto y tenemos dentro de ese contexto unos planes bien específicos, bien determinados en diferentes etapas de llegar al Congreso. Creemos que de alguna forma el hecho de ser abogado y de haber trabajado siempre en lo que es la administración de justicia es un plus que tenemos en ese sentido en relación a otros candidatos. Y tenemos proyectos específicos que hacen a la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, a la ley del Consejo de la Magistratura, a una ley de capitalidad para Asunción y en el caso de José también para el Departamento Central. De hecho, hemos tenido una convergencia en ese sentido y nos conocemos de hace años con varios de los que están en este momento apostando por el proyecto PDP. Puntualmente, las propuestas que vos llevarías a la Cámara de Diputados, ¿cuáles serían? Bueno, lo mío tiene una agenda que es para Asunción y también una agenda nacional. Dentro de la agenda para Asunción nosotros tenemos pensado instalar esa ley de capitalidad. Yo ya tengo la experiencia de haber estado 2 años en la concejalía y veo que el municipio de Asunción en realidad no tiene recursos para encarar las obras de infraestructura. Y el dinero que recibe, el dinero que recibe de los contribuyentes asuncenos no siempre es bien utilizado. De hecho, hemos hecho una serie de denuncias en relación a los famosos planilleros que siguen habiendo dentro de la municipalidad. 8.500 funcionarios entre intendencia y junta municipal es insostenible para explicarle al contribuyente asunceno y uno hasta termina casi justificando que haya 50% de evasión de tributos en Asunción. Pero entonces creo que una ley de capitalidad no atada al pago de deudas como fue esta que había salido durante la administración Samaniego, que fue un pago de 40 millones de dólares y por única vez que fue para el pago de deudas, nosotros queremos hacer una ley de capitalidad diferente, que tenga el blindaje de que esa ley de capitalidad realmente sea utilizada para obras de infraestructura del municipio de Asunción, así como tienen otras capitales latinoamericanas y del mundo, ¿verdad? Nosotros encontramos que, por ejemplo, Quilmes, que es prácticamente un suburbio de Buenos Aires, recibe 140 millones de dólares año para la realización de obras de infraestructura. La Paz, que tiene también un subsidio demasiado importante. Entonces creemos que esa ley de capitalidad le va a dar, obviamente, a Asunción otro tipo de renovación, que es el que necesita para encarar esas obras, la profundidad de las obras y realmente que Asunción pueda ser una capital que esté a tono con lo que se espera en este contexto mundial que se vive actualmente, ¿verdad? También tenemos planificado hacer una redistribución, ese es un proyecto que yo estuve trabajando ya durante la concejalía, de las comisarías que están destacadas en Asunción. Según los últimos estudios que nosotros hemos hecho hacer y hablando con los expertos nos dicen que la distribución esta que data del año 1958 está totalmente desfasada y se necesitan por lo menos, actualmente hay 24 comisarías para Asunción, 40 comisarías para encarar de mejor manera con un sistema de
de auditorías constantes y sistemáticas, tanto de los recursos humanos de la policía, como también de los recursos financieros de la Policía Nacional. Pero ¿qué implica eso? Implica no solo mayor cantidad de comisarías, sino mayor cantidad de policías. También, y trabajar exactamente, mayor cantidad de policías y trabajar obviamente en la capacitación de los mismos, ¿verdad? Inclusive hablamos y cuando yo le comentaba en diálogo que tenía con algunos expertos, yo le decía, yo quiero trabajar en la espiritualidad de esa gente. Trabajar, incluir la espiritualidad en la educación inclusive, que no es lo mismo que la religión, ¿verdad? Y me decían, bueno, es muy loco lo que pensás, pero plantealo, me dice. ¿Qué implica trabajar la espiritualidad? Y vos sabés que estaba viendo, y eso es lo que me llevó a mí a trabajar y a profundizar un poquito más, cómo Bernardo Toro encaraba cuando venía acá en Asunción sus charlas sobre el tema de la educación. Tuvimos oportunidad de conversar con él, ¿verdad? En algunos apartados de sus charlas, ¿verdad? Y en algunos almuerzos que hemos tenido con él. Y él nos decía que había visto la experiencia de países como la India, por ejemplo, donde a los estudiantes era una materia obligatoria durante 5 años de la educación primaria de ellos la espiritualidad, trabajar en la meditación, trabajar en lo que implica la dignidad de la persona humana. Y decía él que la dignidad para esa gente era un arte de hacer en cada acción, por más intrascendente que sea, materializar los derechos humanos de todas las personas o de sus próximos, decía, de todas las personas con quienes les tocara interactuar. Es una idea que estamos trabajando, puliendo, y de llegar al Parlamento yo quiero implementar eso, presentar, poner a consideración de las demás personas, inclusive de la sociedad civil también, y me estoy haciendo asesorar por gente muy entendida que está trabajando en la educación hace años. Yo creo que es posible presentar y sobre todo de alguna manera trabajar primeramente con la policía en ese sentido. Quería preguntarte, haciendo un paréntesis a la cuestión de la Diputación, el otro día nosotros hablábamos en AM respecto al caso de Piñanes. Y en un momento surge en la declaración del general, del padre del capitán Piñanes, que Pavón había trabajado con el gobierno a partir de un pedido del gobierno de compra de un equipo de escucha telefónica, de rastreo y de escucha telefónica, que Pavón colabora $380.000 para poder comprar ese equipo. Y muchos decían, pero ¿por qué el gobierno le pediría ayuda a Pavón? Y porque sencillamente no hay forma legal de comprar un equipo de escucha telefónica. Sí existe, pero digamos, el atajo era comprarlo de manera irregular. Y cuando preguntaba qué obtendría Pavón a cambio, me respondía Piñanes, él me confesó que a cambio le destrabaron una causa judicial a la madre, que estaba prófuga del 2007 por un caso de lavado de dinero. Sí. En el 2014 se da el caso Piñanes. En el 2015 ella termina presentándose después de 7 años de haber estado prófuga. ¿Conoces algo de ese caso? Conozco, Santiago. Nosotros trabajábamos, yo estaba en la unidad de delitos económicos de anticorrupción y todos los casos de lavado de dinero venían a la unidad de delitos económicos. Había un caso en el cual nosotros trabajábamos conjuntamente con la unidad antidrogas, a cargo del doctor Marcos Alcaraz. Sí. Este caso tenía que ver con una empresa que se dedicaba a inversiones, emprendimientos. Se llamaba la empresa, o se llama, ¿verdad?, Lance Sociedad Anónima. Y nosotros habíamos llegado a la conclusión, después de las investigaciones que se habían realizado, que era una empresa de fachada para lavar el dinero proveniente del narcotráfico y que había sido constituido con un capital de 6.000 millones de guaraníes. 3.000 millones de guaraníes lo había integrado la madre del señor Pavón y 3.000 millones de guaraníes había puesto un pariente de ellos, creo que era el tío. En ese entonces yo estaba todavía en la fiscalía, yo renuncio en el año 2014, pero ya se hablaba en ese entonces, ¿verdad?, de ese caso y de las investigaciones que se realizaban internacionalmente inclusive. Nosotros supimos, y a mí me comenta el doctor Alcaraz, yo creo que él no va a tener ningún inconveniente en avalar también esto, ¿verdad?, de que había un acercamiento del señor Pavón con el ministro del Interior en relación a unos datos que él manejaba. Hay que ubicarse un poco en la época del secuestro del señor Arlan Fix.
Supuestamente el señor Pavao tenía datos precisos, concretos, y conocía dónde se encontraba el señor Arlan Fix. Y él quería ayudar al gobierno a la localización del señor Arlan Fix, dar los elementos como para que se pudiera llegar hasta él, a cambio de que en esa causa que nosotros estábamos procesando, se le diera a la madre de él, cuando viniera para afrontar el juicio, primero una medida cautelar. Lo que él concretamente quería es que su madre no vaya a la cárcel y que se le pudiera dar la reclusión domiciliaria. Cuando Marcos me comenta a mí, me refiero a Marcos Alcaraz, me dice, mira, estos vinieron y vienen del propio de Vargas, que era ministro del Interior, y yo le digo, bueno, eso es totalmente inviable, tiene que ser institucional. Si el señor Pavao sabe algo, quiere decir que es un testigo, conoce algo, le consta algo, pues bien, entonces tiene que ser incluido dentro de una causa como para generar institucionalmente realmente la colaboración que él pudiera dar. Entonces eso no ocurrió. Después que yo salgo de la fiscalía, ya seguí el curso de ese caso a través de las noticias periodísticas y veo que efectivamente vino la madre de este señor y se le dio esa medida que buscaba ya hace rato, menos gravosa. Y el fiscal encargado de la investigación, que es Carlos Alcaraz, que era en ese entonces, apeló esa medida. Con lo cual yo corroboro también que la Fiscalía Antidroga obviamente no se prestó a esa proposición. Hace unos días me hace una entrevista la señora Mabel Renfe, colega de ustedes, en la radio, y me pregunta sobre esto. Y yo le digo lo que conozco, ¿verdad? Y que me consta que el señor de Vargas era quien traía esa propuesta, ¿verdad? Y me llama una persona que trabajó muy de cerca, fue asistente fiscal, después pasó a formar parte del cuadro del Ministerio del Interior, y actualmente es un fiscal. Me llama a pedir que por favor yo no diga su nombre cuando me pregunten en relación a esto, pero él me confirma que ese equipo de escucha efectivamente fue comprado por el señor Pavao y donado al Ministerio del Interior. Estamos hablando de aproximadamente 2015, casi 2016 ya. Y bueno, eso es lo que ocurrió, pero sí, efectivamente el señor Pavao pedía una medida menos gravosa para su madre a cambio de dar esa colaboración, que en ese entonces lo que a nosotros nos costaba era el hecho de dar la ubicación supuesta del señor Arlan Fix. Lo de la compra del equipo surge cuando yo salgo ya de la fiscalía y me entero a través inclusive de colegas fiscales, ¿verdad? Que esa compra, me dicen, efectivamente se realizó y fue donada al Ministerio del Interior. Y realmente me quedé muy sorprendido porque nadie sabe actualmente dónde está ese equipo, ni tampoco yo he visto o he escuchado que el señor de Vargas haya aclarado algo en relación a eso, ¿verdad? Y es notable porque cuando nos dice eso, fue el domingo que nos revela eso el padre de Piñanes. Sí. Y la primera duda que tenía era, pero ¿por qué Pavao colaboraría con el gobierno? Más que por qué el gobierno le pediría a Pavao un equipo. Y me dice, él me confesó que lo hizo por su madre, porque le prometieron que a cambio iba a tener una salida procesal. Y entonces le digo al equipo, busquemos qué pasó con la causa de la madre. Y el equipo revisa la causa y encuentra que en el 2015 se dio una salida procesal. Por lo menos en la cronología, coincide. Los hechos coinciden. Y al día siguiente, te pregunta Mabel precisamente sobre ese tema, y ahí paro la oreja y digo, acá algo pasó. Este tipo de situaciones no debería ser suficiente elementos para que se investiguen estas cuestiones, o son declaraciones que ya ante casos que pasaron hace un par de años son irrelevantes conversarlas y debatirlas. No, yo estoy de acuerdo, se tiene que investigar categóricamente, eso tiene que ser de alguna manera tomado de una manera institucional, ¿verdad? Y tiene una oportunidad la señora Sandra, a quien la conozco muy bien, histórica yo digo, de poder de alguna forma mostrar una cara diferente de ese Ministerio Público. Categóricamente tiene que ser investigado, ¿verdad? Hay muchas cosas que quedaron en el tintero en el caso mismo del capitán Piñanes, ¿verdad? No solo por los dichos del señor, sino por lo que uno conoce también en relación a cómo se dieron la secuencia en ese caso, ¿verdad? Y yo soy un convencido de que tiene que primar lo institucional en esto.
se debería haber una investigación, llamar a la gente que de alguna manera conoce algo de ese tema. Y te digo, yo creo que el doctor Alcaraz te va a corroborar perfectamente esto, porque él me había comentado, como te decía, nosotros trabajábamos en conjunto en algunos casos. Doctor, para ir cerrando, la propuesta electoral que llevas, decías, es una propuesta electoral que piensa en Asunción y piensa a nivel nacional. Sí. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en Asunción respecto a lo que puedan llegar a lograr en materia de diputación? Porque hoy, dice Desiree Masi, una de las dificultades que tenemos es que nadie puede llevar a la Cámara de Diputados nuestra propuesta y trabajar en conjunto. No puede ser, decía el otro día, que nadie se anime a iniciar el proceso para juntar firmas y promover un juicio político a alguna persona que esté desempeñando mal sus funciones. El caso de Díaz Verón, por ejemplo, en su momento. Exacto. Hoy, ¿crees que es posible eso por cómo va la campaña? ¿Cuál es el proyecto que tienen básicamente? Estamos muy confiados, Santiago. De hecho, nosotros vemos que la gente obviamente nos cuestiona muchas cosas en el sentido de que, y con razón, y muy justificadamente también, dicen, ustedes cada 5 años aparecen, ¿cómo sabemos de que ustedes son diferentes realmente a la clase política a la que estamos acostumbrados? Entonces es más trabajoso, yo te decía también, porque es explicarle a la gente quiénes somos, de dónde venimos. Mucha gente también nos reconoce, nos identifica como todavía fiscales y bueno, es una tarea diaria que hacemos para tratar de explicar eso. Nuestra expectativa es por lo menos meter 2 diputados en Capital, ¿verdad? Y en Central también por lo menos 2. Y poder trabajar desde ahí, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos. De hecho, nosotros con algunos compañeros de partidos fraternos nos hemos constituido también en el Tribunal Superior de Justicia Electoral para reclamar justamente que se pueda rever esa postura del Tribunal Superior de Justicia Electoral al no querer hacer ellos el conteo rápido para senadores y diputados. Nosotros estamos convencidos de que si no se hace el conteo rápido, el TREP para senadores y diputados, se va a prestar y se va a abrir la posibilidad de un fraude generalizado ahí. No encontramos un argumento muy válido que ellos puedan defender, porque en el 2013 ya se hizo el TREP para senadores y diputados. ¿Qué argumentan ahora? Ellos dicen que son detalles de carácter técnico, ¿verdad? Y nosotros le dijimos, bueno, pero en el 2013, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pero cambió, la tecnología avanza, hoy hay de 14.000 mesas, fueron a 21.000 mesas, son más mesas. Pero la tecnología también avanza. Exactamente, eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, la doctora Huapenca se comprometió y de alguna manera tomó nuestra causa y ella dijo que ella piensa diferente y va a tratar de revertir eso con sus demás colegas del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estamos confiados en que vamos a meter por lo menos 2 diputados en Asunción. Doctor, te agradezco mucho por compartir con nosotros y vamos a guardar qué es lo que pasa en materia electoral también y sobre todo a ver cómo se van construyendo las mayorías. Es un año en el que uno imagina, por lo menos por lo que escucha, que se va a votar muy cruzado en general y de alguna manera eso también contribuye al contrapoder. Muchos dicen no, pero no permite la gobernabilidad, pero en realidad creo que estos son tiempos de contrapoder más que nunca necesarios, más que de consolidación de sistemas presidencialistas que pretenden atropellar en muchos casos. Así que vamos a ver qué finalmente sucede el 22 de abril, doctor. Coincido contigo, Santiago, el contrapeso es necesario, fundamental en una república. Te agradezco por la oportunidad de poder expresarme y de poder contarle también a la gente qué queremos hacer. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.